chicos siempre discuten, pelean y a veces nos sacan de quicio a los padres de familia y terminamos discutiendo con el papá del otro niño y terminamos peleados. Y ojalá seamos padres, compañeros de escuela o vecinos, y entonces los problemas se arrastran por muchos años. Vamos a hablar cómo manejar estos conflictos, y los niños muchas veces los resuelven mucho mejor que los papás, pero hablemos de este tema con la licenciada Michelle. Michelle, buenas tardes. Buenas tardes, Maureen. Así es. El tema de que los niños pelean y por qué sienten celos, es un tema que acongoja a muchísimos padres, y en realidad podría decir que pues no hay un solo hermano o una hermana que no hayan discutido y peleado. En realidad pues es ahí donde adquirimos la mayoría de las habilidades sociales para enfrentar después el mundo tal y como es, esperar nuestro turno, tener paciencia, ser un poquito tolerantes, inclusive saber que no somos el centro del universo, sino que hay otro montón alrededor, si son varios. Bueno, en ese caso, en realidad, tenemos que hablar de que siempre hay más o menos 4 causas por las que los niños pelean. Podemos hablar de que una de esas es que no se sienten queridos o necesitan sentir que sus papás los quieren y buscan muchísima más atención. Es como lo decía usted, Mario, muchas veces esto se desplaza y se va hacia la escuela. Entonces los niños pelean con otros niños en la escuela y entonces ya ahí se involucran los padres y ya se hace realmente el problema que era de 2 chiquitillos, que por lo general pasa y los chiquitos se le olvidan las cosas al día siguiente, ya se hizo algo más grande. En realidad ahí interviene lo que tiene que ver con las habilidades para resolver los conflictos de los mismos padres. Y aquí ya iniciamos con la segunda cosa que puede provocar una pelea o un problema entre hermanos o entre compañeritos en la clase, que es el no querer compartir. Cuando hablamos de estos niños que no quieren compartir y que están jugando y llega otro y présteme su juguete y no quiero, bueno, eso tiene que ver porque justamente en los primeros años de vida, estamos hablando más o menos antes de los 8 años, el niño se define por lo que tiene y lo que posee. No necesariamente material, inclusive papá y mamá llega a ser una posesión, esto mío. Esa etapa que uno les pregunta cuando tienen 2 o 3 añitos y todo, le dicen, ¿de quién es eso? Esto mío, como dicen, ¿verdad? Que es muy gracioso y produce mucha ternura. En realidad, en este caso, los niños están muy necesitados de poder definir qué forma parte de ellos. Entonces tenemos lo que se llama la competencia. Después venimos con la tercera característica, que puede ser lo que nos provocan los problemas o las peleas entre los compañeritos o entre los hermanos, que eso en realidad tiene que ver con una necesidad porque sienten que tal vez los padres favorecen más a uno de los hijos que a otros. Y aquí vamos a esperar y detallarnos un poquito más y tomarlo con más calma, porque realmente eso es una de las cosas que más deteriora la autoestima de los niños. Los padres muchas veces, sin quererlo, porque nace otro hermanito, tienen que desplazar toda su atención a este hermanito pequeño o hermanita pequeña y dejan a los niños o a las niñas que son mayores atrás. Y los niños empiezan realmente a crear muchísimos sentimientos de desprecio, inclusive hasta rechazo ante un hermano. Y muchas veces no entendemos por qué es que se está dando esto y somos nosotros mismos los adultos quienes estamos provocando esta situación. Aquí debemos ser muy cuidadosos. Yo siempre trato de dar la recomendación cuando los padres asisten a terapia, ya por lo general es cuando ya la situación es casi que inmanejable, los padres asisten a terapia y yo les digo, bueno, realmente en los primeros meses de vida el niño o la niña necesitan de la mamá o el papá en las necesidades básicas, pero el que tiene 3, 4, 5, 6 o inclusive hasta 10 años necesita muchísimo de nuestra atención. No podemos dejar de lado que antes le dedicamos la mayor parte del tiempo a este niño o a esta niña. Entonces, si ahora, si bien es cierto, tenemos que poner mucha atención a este otro o esta otra que acaba de nacer, entonces no olvidemos que ahí hay uno que necesita muchísimo más, que necesita que juguemos con él o con ella, que prestemos atención a las cosas que les gusta. Y la cuarta, que es otra de las situaciones que puede producir mucha pelea entre los hermanos, es cuando los padres no definen realmente cuál es la posición de cada uno. Cuando lo que se llama es que los límites están entremezclados o entretejidos. Entonces, aquí cada quien prácticamente opina y se mete en lo que le está pasando al otro y no respetamos el espacio. Cada individuo dentro del núcleo de la familia tiene un lugar en específico y debemos resaltarlo, y esta es una de las primeras recomendaciones que yo les doy el día de hoy.
Resaltemos esas características buenas en nuestros hijos. Por lo general, cuando estamos experimentando muchísimas peleas o conflictos entre los niños en la casa o en la escuela, se nos olvida que esos pequeñitos también tienen grandes cosas y que se están también, inclusive, no creo yo que todo el día se portaron mal, sino que tal vez llevan, aunque sean 2 o 3 minutos y se portaron bien, reforcemos eso. También dediquemos un tiempo en específico para cada hijo. Esto es muy importante, sobre todo cuando ya ellos entran en la etapa de la adolescencia y tenemos niños o niñas más pequeñitos en casa. Los niños adolescentes o las niñas adolescentes necesitan muchísimo de nuestra atención, eso sí, sin que se den cuenta que se la estamos dando. A lo que me refiero con esto es que ojalá ustedes siempre estén atentos con los adolescentes, porque se van a acercar a ustedes en el momento que ustedes menos lo esperan. Y aquí es donde debemos nosotros poner atención. Por lo general, los o las adolescentes compiten con los hermanitos menores porque se sienten desplazados. Y esto es algo que no podemos permitir. Realmente aquí es donde se empiezan a alejar de nosotros y se nos olvida que debemos justamente darles ese espacio. Y ya, si tenemos pequeñitos o pequeñitas en casa y estamos haciendo siempre actividades de niños pequeños, tenemos que también hacer actividades de grandes porque ya tenemos hijos adolescentes que también lo requieren. Realmente este es un tema que vamos a ir abordando en diferentes perspectivas, como justamente usted lo decía ahora, Maureen. También vamos a comentar lo que sucede cuando los padres intervienen en esas peleas. Aquí una de las cosas que se da es que muchas veces la forma en la que nosotros los adultos resolvemos los conflictos tiende a ser muy exagerada. Y nos complicamos muchísimo más las cosas, inclusive lo llevamos a extremos más grandes. Alguna situación que se dio en el recreo se hizo más grande porque fuimos donde la directora o el director, porque fuimos donde los papás. Nos lo tomamos muy personal y muy a pecho. Y realmente muchas veces los niños lo resuelven de una manera tan sencilla como, sí, fue un pleito de ese momento y ya mañana otra vez somos amigos. Exactamente. O hasta la próxima pleito. Exactamente. Y justamente vamos a continuar en el próximo programa de la otra semana hablando de qué podemos hacer nosotros para poder minimizar estas situaciones, pero realmente dándole un sentido bien positivo, porque justamente la familia se va a reorganizar cuando sabemos cómo manejar las peleas y también saber cuándo ya es momento de acudir a un especialista para buscar ayuda. Eso es muy importante, así que vamos a continuar este tema, si Dios lo permite, la próxima semana. Les recuerdo el número de teléfono de la licenciada 2283-0278, 2283-0278, para que le hagan consultas y cualquier otra duda que usted tenga. Muchas gracias. Un placer, Maureen, como siempre. Y ahorita nosotros nos vamos a un corte, pero luego regresamos porque Pari ya está preparada para darle clases a usted.